Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos, más influyentes de toda la historia, el libro del Génesis. Estamos hablando de un relato épico, que trata sobre orígenes, sobre caídas y sobre todo sobre promesas. Una historia que en serio ha llegado a moldear civilizaciones enteras. Y claro, esto nos lleva a una pregunta casi obligada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un libro escrito hace miles de años siga siendo tan influyente hoy en día? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué secretos guarda entre sus páginas para que siga resonando con esa fuerza? Vamos a intentar descubrirlo. Bueno, para empezar a desenredar este misterio, lo primero es lo primero. Hay que entender qué es exactamente el Génesis. En esta primera parte vamos a ver qué significa su nombre y, algo súper importante, cómo está estructurado. Fijaos, el propio nombre ya nos da una pista clave. Génesis. Es una palabra que viene del griego y significa, tal cual, origen. Y es que el libro va exactamente de eso. Va de los orígenes del universo, de los orígenes del ser humano y de una forma muy especial de los orígenes del pueblo de Dios. Es, por así decirlo, el pistoletazo de salida de toda una historia. Y lo interesante es ver cómo está organizado, porque no es un relato lineal sin más. El libro se divide, a grandes rasgos, en dos partes. La primera, que abarca los capítulos del 1 al 11, es lo que se llama la historia primitiva. Aquí se habla de los orígenes del mundo, de la humanidad, a lo grande. Pero luego el foco cambia, se cierra por completo, y pasamos a la historia de los patriarcas, que ya se centra en el origen de un pueblo concreto, el pueblo de Israel, a través de sus figuras clave, Abraham, Isaac, Jacob. Y ojo, aquí hay que hacer una parada importante, porque esto es crucial para entenderlo todo. El Génesis no es un libro de ciencia. Repito, no es un manual de biología o ni de astronomía. Su intención no es explicar el cómo científico de la creación. Es un texto teológico, que es algo muy distinto. Usa un lenguaje lleno de símbolos, de metáforas, un lenguaje poético, para transmitir verdades mucho más profundas, sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación con el mundo. Venga, pues vamos a meternos ya de lleno en la historia. ¿Cómo arranca todo? Pues según nos cuenta el Génesis, el principio de todo no fue solo bueno, fue, y cito textualmente, muy bueno. El relato nos presenta la creación como un proceso superordenado, casi como una coreografía perfecta que se desarrolla en 6 días, que por supuesto son simbólicos. El primer día, luz y oscuridad. El segundo, se separan el cielo y las aguas. El tercero, aparece la tierra firme y la vegetación. En el cuarto, se crean el sol, la luna, las estrellas. El quinto día, el mar y el aire se llenan de vida, con peces y aves. Y por fin, el sexto día, llegan los animales terrestres y, como la gran culminación de todo, el ser humano. Y al terminar todo este despliegue creativo, el texto nos deja una frase que es potentísima. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Fijaos en el matiz, no dice que era bueno, dice que era muy bueno. Ese detalle es súper importante, nos habla de un estado original de armonía, de plenitud, de perfección. Y dentro de toda esta maravilla, el ser humano ocupa un lugar de privilegio. El relato dice que es la única criatura creada a imagen de Dios. Esto es tremendo porque le da una dignidad especial, un papel protagonista y, claro, una responsabilidad única en toda la creación. Pero claro, esta armonía tan perfecta pues no dura para siempre. Aquí es donde la historia da un giro de guión brutal y nos mete de lleno en lo que podríamos llamar el gran drama de la humanidad. ¿Y cuál es la raíz de este drama? Pues el relato lo enfoca en una idea muy concreta: la pretensión del ser humano de ocupar el lugar de Dios. Esa idea de querer ser nosotros los que decidimos qué está bien y qué está mal, de ser nuestra propia brújula moral, es lo que, según el Génesis, acaba trayendo el sufrimiento y la muerte al mundo. Una búsqueda de libertad que termina en todo lo contrario. Y esto no es algo que pase de un día para otro, ¿eh? El texto nos muestra una especie de espiral, una escalada de separación que va a peor. Todo empieza con la famosa caída en el Edén, con la expulsión de Adán y Eva. Pero la cosa se pone más fea. Llega el primer asesinato, Caín, que mata a su propio hermano Abel. La fractura se hace más profunda. La maldad se extiende tanto que, desencadena la historia del diluvio. Y el culmen de todo esto es la Torre de Babel, un símbolo de la arrogancia humana queriendo llegar al cielo por sus propios medios. Las consecuencias de toda esta escalada pues son devastadoras. Los lazos entre las personas, los lazos de hermandad, se rompen. Y la humanidad, que había empezado como una sola familia, acaba completamente fracturada y dispersa por toda la Tierra. Un panorama bastante desolador. Pero, y este es un pero muy grande, la historia no acaba aquí, en medio del caos y la separación, ni mucho menos. Justo cuando todo parece perdido, el relato da otro giro y arranca algo nuevo. Empieza el tiempo de la promesa.
Y fijaos qué curioso el cambio de enfoque. Es como si la cámara, que hasta ahora grababa un plano general de toda la humanidad, de repente hiciera un zoom increíble y se centrara en un solo hombre, Abraham. Y es a través de él, de su historia personal, que empieza un plan para, poco a poco, intentar reunir todo lo que se había roto. ¿Y cuál es el motor que pone en marcha toda esta nueva fase? Pues una promesa. Una promesa que, a primera vista, parece completamente imposible. A Abraham, un hombre ya anciano y sin descendencia, se le promete que su familia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es una imagen increíble, ¿verdad? Pues esta promesa es la chispa que enciende toda la historia de los patriarcas. Esta promesa no se queda en palabras, ¿eh? Se sella en lo que se llama una alianza, un pacto. ¿Y qué incluye este pacto? Pues lo primero, una descendencia enorme. Segundo, una tierra propia. Y tercero, y esto es fundamental, que a través de este pueblo la bendición llegaría a todas las naciones de la tierra. O sea que volvemos a un horizonte universal. Por eso se dice que aquí empieza de verdad la historia de la salvación. En resumen, y para que nos quede clara la idea general, el Génesis es un viaje increíble. Nos lleva de lo más grande, de la creación de todo el universo, y va haciendo zoom poco a poco hasta llegar a algo súper concreto, una promesa hecha a una sola persona. Y esa promesa será la semilla a partir de la cual nacerá todo un pueblo. Y todo esto nos deja con una reflexión para terminar. Porque al final el Génesis nos habla de temas que son universales, ¿no? Nos habla de nuestros orígenes, de los grandes anhelos, de los errores que se cometen, de la esperanza que siempre vuelve, de la búsqueda de un sentido a todo. Y la pregunta que flota en el aire es, estas historias tan antiguas, estos temas tan humanos, ¿de qué manera siguen resonando hoy en nuestro mundo, en nuestras vidas? Todo el análisis que hemos compartido se basa, como es lógico, en los textos e introducciones del propio libro del Génesis, consultados a través de la versión de la Santa Biblia en catholic.net. Ha sido un placer recorrer este increíble relato. Muchas gracias por la compañía.